Muy buenos días. Las dos venas rotas del cristianismo es un asunto que me preocupa en gran manera dentro de nuestra colectividad cristiana. ¿En qué consiste esas dos terribles venas rotas que no permiten el crecimiento espiritual? Muy sencillo. La primera, la creencia ciega que tiene nuestra colectividad cristiana de dar por hecho absolutamente todo lo que lee en la Biblia. El problema consiste en dar por hecho y no llevar a la práctica, a la vivencia, el mensaje, la enseñanza, el mandato. Entonces, esa creencia ciega genera un terrible estancamiento espiritual que no le permitirá ni sanidades del alma ni restauración espiritual. ¿Por qué razón? Porque no se procede a la acción. La Biblia es un mensaje que determina la acción, es un mensaje que viene para resolver un problema, el problema que nos ha causado el pecado, el sufrimiento, el dolor, la muerte, el degeneramiento en todas las áreas de nuestra alma a causa del pecado. Y eso es una acción, eso no es una creencia. No hemos dado por hecho que pecamos, hemos pecado, que es diferente. Entonces, cuando una persona entiende que el mensaje de la palabra de Dios lo cree y lo da por hecho, ¿sí? Y llega hasta ahí y no procede a la acción, entonces se genera el estancamiento espiritual. Y jamás de los jamases va a avanzar, jamás de los jamases va a crecer, porque simplemente se queda en dio por hecho. Creyó que así es y es suficiente con eso. Y así no es. La fe tiene vida cuando tiene acciones, cuando tiene hechos. La fe crece cuando vemos resultados. Eso es una fe viva, una creencia viva. De lo contrario, no produce ningún tipo de beneficio, no produce ningún tipo de avance espiritual. La otra terrible vena rota que tiene nuestro cristianismo es esa aberrante doctrina de la abstención. Entonces las personas llegan al cristianismo y a partir de ahí se abstienen de toda forma de pecado. Quiero decirles que la abstención de pecar es diametralmente antagónica a la doctrina del Evangelio, que consiste en la doctrina del arrepentimiento para perdón de pecados. Una persona que se abstiene de pecar, pues simplemente no se arrepiente. Y si no se arrepiente, volvemos al caso anterior, será imposible que tenga un crecimiento espiritual. Así que mis amigos, mis amigas del alma, no, por favor, no se queden en el conocimiento solamente de la palabra de Dios. Procedan a la acción, por un lado, y por el otro lado, vamos al arrepentimiento, vamos a experimentar, a vivenciar la doctrina del perdón, del arrepentimiento, para que nuestros pecados sean perdonados y nuestras vidas sean transformadas. Es lo único que genera cambios espirituales, es lo único que genera crecimientos, lo único que genera sanidades del alma, lo único que genera restauración espiritual. Solo si hay arrepentimiento. De lo contrario es simplemente hacer un paliativo allí y guardar en lugar muy cuidado y con mucho aprecio toda nuestra malignidad. Y así, jamás de los jamases va a haber nacimientos espirituales, jamás van a ser
el Hijo del Hombre en nuestra alma. Jamás va a haber fruto del Espíritu Santo. Entonces, dos cosas terribles: dar lo hecho por todo y abstenerse de pecar. Creer las cosas y darlas por hecho es un veneno para nuestra alma. Hay que proceder a la acción. Vamos a creer en la palabra de Dios, pero vamos a vivirla, vamos a experimentarla. Solo ello nos permite experimentar a Dios. Mire que no lo podemos entender, pero lo podemos sentir, lo podemos experimentar. Mire pues, así que manos a la obra. Quiero dejarles esta recomendación, quiero dejarles este mensaje para que cambiemos el discurso y volvamos de corazón al Señor nuestro Padre Celestial en arrepentimiento. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Feliz día.